Pasados los 2 días se trasladó de allí a Galilea. Jesús mismo había declarado que un profeta no recibe honores en su patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que hizo en Jerusalén durante las fiestas, ya que también ellos habían estado allá. Fue de nuevo a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaún. Al oír que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a visitarlo y le suplicaba que bajase a sanar a su hijo moribundo. Jesús le dice: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. Le dice el funcionario real: Señor, baja antes de que muera mi muchacho. Jesús le dice: regresa tranquilo, que tu hijo sigue vivo. El hombre creyó lo que le decía Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus sirvientes le salieron al encuentro para anunciarle que su muchacho estaba sano. Les preguntó a qué hora se había puesto bien y le dijeron que el día anterior a la 1 se le había pasado la fiebre. Comprobó el padre que era la hora en que Jesús le había dicho que su hijo seguía vivo y creyó en él con toda su familia. Muy buenos días, amado Padre Celestial. Gracias por tu invitación amorosa a seguir compartiendo con nosotros tu palabra, tu amor. Gracias, Señor, por querer despertar esos ambientes de muerte y llenarlos con tu vida. Gracias, Señor, por todo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Fernando Mateus. Yo pertenezco a los matrimonios de la familia misionera Verbum Dei de la ciudad de Cali. La cita con la cual vamos a orar el día de hoy es la cita de Juan 4, del 43 al 54. Juan 4, del 43 al 54. Para el día de hoy, este evangelio nos propone dos situaciones, dos experiencias. Una, la vida, y la otra, la muerte. Y en este camino de Cuaresma, pues es algo que también estamos viviendo en estos momentos. Momentos de vida y momentos de muerte. Me encantaba cómo al principio de este evangelio es bien recibido Jesús. Y me imaginaba yo en mi oración la alegría que sentían estas personas de Galilea al ver que Jesús nuevamente volvía allí. Esa persona que los llenó de alegría, que fue cercano a ellos, los acompañó, los llenó de vida, y recordaba también esos momentos de alegría que vivió en la comunidad cuando voy en camino a un retiro, cuando sé quién me está esperando, sé con quién me voy a encontrar, y pues eso de verdad produce una alegría que no alcanzo a describir completamente. Es encontrarse con ese amor de los amores, esa persona que te ha sostenido todo un año, ¿sí? Y que en ese retiro de inicio, pues que son en enero cuando podíamos asistir, vas a llenarte de vida nuevamente. Y así pues yo me imaginaba a toda esta gente. Continúan en la cita diciendo que Jesús es visitado por un funcionario real y que este funcionario venía de Cafarnaún. Y este funcionario lo visita porque necesita de Jesús y le implora que por favor vaya a sanar a su hijo moribundo. Incluso le dice que vaya antes de que muera. Aquí en mi oración nuevamente veía la cara de angustia, de tristeza, de incertidumbre con la que este funcionario real llegaba donde Jesús, y sentía, pues le podía ver como esa cara de desesperanza al verse que él, una persona prestigiosa pues para las personas de esa época, y que gozaba seguramente de todos los bienes del dinero para cuidar y sanar a su hijo, pero darse cuenta que todo lo que humanamente y con el dinero que él tenía pues no lograba
ningún efecto positivo, ¿no? No era suficiente. Entonces, cuántas veces cada uno de nosotros ha vivido algo parecido a este funcionario? ¿Cuántas veces nos hemos sentido totalmente desesperanzados, aburridos, de ver que una situación, un problema, no cambia? Y que creíamos que con lo que estábamos haciendo, desde nuestras fuerzas, desde nuestro ser, desde nuestra lógica, pues tenía que solucionarlo. ¿Cuántos hemos vivido esos ambientes que tienen olor a muerte? Yo recordaba una situación que estaba viviendo un familiar, y que arrancó pues con todo el tema de su proceso de separación con su esposa, y recordaba, él cuando se acercaba a mí, me contaba todo lo que ellos humanamente, desde su lógica, desde sus fuerzas, habían hecho pues para supuestamente salvar su matrimonio, ¿no? Lo que ellos creían que era lo que les iba a servir. Y ver en esos diálogos todas esas palabras de incertidumbre, de desesperanza, todo ese ambiente sombrío con lo que estaba viviendo él, eso, y donde incluso manifestaba él que no quería vivir más. O sea, era un ambiente total de muerte, ¿no? Y así como este funcionario, pues mi familiar también clamó, le suplicó a Jesús que no lo dejara morir, porque eh, él desde sus fuerzas, desde sus pensamientos, había hecho todo lo que él creía que le podía ayudar, pero no fue así. Y aquí es donde en la cita, pues Jesús manifiesta todo el poder de ser hijo de Dios y le dice al funcionario: regresa tranquilo, que tu hijo sigue vivo. Jesús, en mi oración, yo lo veía mirando totalmente la angustia, el afán que tenía esta persona, y reconocía, pues también le reconocía sus esfuerzos, ¿no? Pero también veía cómo había decidido luchar solo, y con ese gesto total de amor le dice: regresa tranquilo, porque ahí donde tú veías muerte, he llegado yo a dar vida. Ahí donde tú pensabas que no había solución, yo te la muestro. Ahí donde tú pensabas que no había nada para hacer, yo te muestro que sí hay. Y es lo que ha venido experimentando también mi familiar, ¿no? Porque ha visto con sus propios ojos la misericordia y la máxima expresión de amor, del amor de Dios, y escucharlo ahora cómo manifiesta que debe seguir adelante por su hijo, ¿sí? Tienen un hijo, y ver lo agradecido que está con Dios, porque ya se le ve un rostro de esperanza. Dicen en la cita que el hombre creyó, se puso en camino de nuevo a su casa, que se encontró con sus sirvientes y que corroboró ese milagro de Jesús que obró en la vida de su hijo. Y dice al final del Evangelio que después de todo esto, que él y su familia creyeron todos en Jesús. Y esta es la invitación que les quiero hacer en este día, y que era también el fruto que me quedaba a mí en mi oración. Este funcionario, mi familiar, ustedes y yo, que hemos vivido momentos con olor a muerte, pero que por la gracia y misericordia infinita de Dios Padre, hemos pasado de la desesperanza a la esperanza, cuando este Jesús, que nos ve con total amor, ha querido devolvernos a la vida. Y nos ha demostrado que creyendo en Él, ni la muerte tiene la última palabra. Pues que nosotros seamos capaces de hacer lo mismo que este funcionario, que volvió a ponerse en camino, volvió a esos ambientes donde antes solo se respiraba el olor a muerte, y fue capaz de llenarlos de esperanza, para que muchos más crean en Jesús, para que muchos más crean en Él. Así como toda la familia de este funcionario empezó a creer en Jesús como Hijo de Dios y nuestro Salvador. Y así como mi familiar, que hoy en día
está yendo a la Eucaristía con más frecuencia y no va solo, va con su hijo. Y me contaba también que oraba todas las noches con su hijo y que también los ha acercado muchísimo más desde la oración. Y ver también cómo su mamá y las otras personas que están en la casa con él, pues también ven esa misericordia de Dios. Que todos seamos capaces de inundar todos esos ambientes donde nos movemos con la alegría y el amor de Jesús. Que tengan un buen día.